Vamos a irnos al capítulo 5. Dios mío. Capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Estamos hablando sobre apariencias que engañan. Y el personaje que tenemos hoy es el criado de Eliseo, Jesse. Apariencias que engañan. Y dice el versículo 20: entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tome 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Padre, una vez más te damos gracias por la lectura de tu santa, bendita y viva palabra. Hoy te suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos puedas edificar, Señor amado, y que esta palabra la apliquemos a nuestro diario vivir. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo decimos amén. Siéntese, por favor. Estamos hablando de los pasos en la caída de Jesse, pero nuestro tema es apariencias que engañan, apariencias que engañan. Y cuando yo tengo a este personaje, a Jesse, lo primero es que él tenía un futuro prometedor. Dios mío, era el siervo el sirviente de Eliseo. Y cuando uno observa esto, Eliseo había sido el siervo de Elías, del profeta Elías. Y cuando Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo recibió el manto de Elías, y con un ministerio único, el ministerio de Eliseo. Ya hemos hablado que Eliseo hizo el doble de milagros de Elías. Es decir, un ministerio lindísimo. Ahora Jesse ha sido escogido para ser el siervo de Eliseo. Esto prácticamente estaba indicando que el sucesor de Eliseo, que iba a tener un ministerio enorme, maravilloso, iba a ser Jesse. Entonces, el punto es este: hay personas que tienen tanto para llegar a ser alguien en la vida y se autodestruyen con un futuro prometedor enorme y terminan en el fracaso. Y terminan en el fracaso simplemente porque siguen los mismos pasos de Jesse. Los mismos pasos de Jesse. Es decir, personas que uno nunca pensaría que terminaron fracasadas,
que tuvieron el todo por el todo para triunfar en la vida. Personas, por ejemplo, que venían de familias que tenían dinero, que tenían propiedades, personas de influencia y que terminan durmiendo en algún hueco, al aire libre, como homeless. Dios mío, qué terrible, qué terrible. Así que Jesse, teniendo un futuro prometedor, terminó sus días leproso. Y no solamente termina sus días leproso, cuando pudo haber sido el profeta Jesse, termina leproso. Y no solamente eso, sino que le heredó la lepra a toda su descendencia. Porque queramos o no queramos, aquí hay un paralelo enorme. La familia arrastra con el calificativo de alguien. Por ejemplo, vaya, si hablamos en México, la familia Guzmán, el Chapo Guzmán va a morir, pero toda su familia en algún momento va a ser señalada que tuvieron al más grande traficante dentro de la familia de ellos. Cuando de repente tenemos a un asesino en la familia siempre va a arrastrar de que en la familia de ellos hubo un asesino. Es decir, una persona puede marcar a una familia por muchas generaciones, donde prácticamente se va a decir, por ejemplo, los que han sido mareros. Entonces, los que han sido mareros, los que han sido de una ganga, de una pandilla, la familia va a arrastrar el que extorsionaba, el que mataba, el que secuestraba, el etcétera, etcétera. Pero de igual manera, así como una familia puede ser afectada por la conducta mala de alguien, también puede ser afectada por la conducta buena de alguien. Y que diga, en la familia de él hubo una persona que fue doctor, que curaba a los niños de gratis, había una persona aquí, persona allá. Es decir, podemos afectar para bien o para mal a una familia. Pero regresando a Jesse, porque les decía a ustedes el miércoles pasado que nadie termina en el suelo de un solo. No, es un proceso. Es un proceso que lleva a alguien a la caída, a la destrucción. Es un proceso. No cae de la noche a la mañana. Especialmente cuando hablamos de un creyente no se va al hoyo de la noche a la mañana, sino que ha habido un largo proceso. Y en el caso de Jesse, lo primero que decíamos el miércoles pasado es que Jesse descuidó la palabra de Dios. Y tal como lo hablábamos con un amigo mío un día de estos, no hay libro más maravilloso, no solamente para leerlo, para estudiarlo, para meditar en él, que las Sagradas Escrituras. Este libro lo puede hacer a uno sabio. Este libro lo puede hacer a uno sabio. ¿Sabe que, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras? Escudriñad las Escrituras. Esos fueron uno de los mandamientos del Señor. Escudriñad las Escrituras. Jesse olvidó, no tuvo presente la palabra de Dios. No tuvo presente cuando codició esos vestidos y cuando codició esa plata, porque el mandamiento de Dios es no codiciarás. Si otro tiene algo, alabe a Dios y glorifique a Dios por eso que ese alguien tiene, pero no lo codicie. Si es la voluntad de Dios, en algún momento se lo va a dar, y si no, no. Pero nunca codicie nada. Jesse había leído las Escrituras y sabía lo que le había pasado a Acán y a su familia en el capítulo 7 de Josué, que por haber codiciado un lingote de oro y un manto babilónico, todos ellos murieron de una manera terrible bajo el juicio de Dios. Les decía el miércoles pasado que si el asunto de Jesse era de que no habían fondos para comer, que no había suficiente comida en la casa del siervo de Dios, y dijo, bueno, lo que estoy procurando es que haya alimento en la casa de Dios. Jesse sabía que en los cielos tenemos a un Dios que provee para todas nuestras necesidades.
Él había visto cómo Dios había provisto no solamente para el profeta Eliseo, sino para los otros profetas. Y usted y yo también en esta noche podemos testificar que tenemos un Dios que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha abandonado, que siempre provee para todo lo que necesitamos. El segundo factor que mencioné el miércoles antes de entrar al de hoy: confianza en sí mismo. Eso es terrible. Es terrible cuando yo confío en mi propia sabiduría, en mí mismo. Cuando pienso que a otros les puede pasar, pero no a mí. Cuando yo creo que puedo llegar hasta un punto sin peligro. Sin peligro. No, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé hasta dónde puedo llegar sin que me vaya al hoyo. Confianza en sí mismo. Él dijo, bueno, solamente estoy pidiendo 2 mudadas de 10, solamente estoy pidiendo un talento del montón de talentos que este trajo, no estoy pidiendo oro. Porque uno razona antes de cometer el pecado. La persona razona. Por ejemplo, si le va a robar a un rico, dice, no es pecado robarle a un rico, pecado es robarle a un pobre. Razonamos. Y diría otras cosas, pero no las voy a decir, porque quiero entrar ahora a lo de este día, a los pasos de la caída de Jesse. Tercero, y aquí entramos hoy: falta de oración. Jesse no oró para ver y saber si era la voluntad del Señor en lo que iba a hacer. Observen lo que estoy diciendo. Él había visto el poder de la oración en la vida de Eliseo. Tenía inclusive fresca en su mente cuando Eliseo oró por aquel niño. Y el niño resucitó de entre los muertos. Él sabía del poder que hay en la oración. Y usted y yo sabemos del poder que hay en la oración. Aleluya. La oración es una de nuestras armas necesarias e imprescindibles, si es que queremos mantenernos de pie, si es que queremos mantenernos en victoria, a la par de leer la palabra. Es decir, son 2 espadas poderosas: leer la palabra y mantenerse orando. Alaben a Dios en esta noche. Ustedes saben que tenemos un adversario, y un adversario que es poderoso. Y por eso es que Dios no nos ha dejado sin armas. Dios nos ha dado 2 armas poderosas: las Sagradas Escrituras y la oración. Aleluya, aleluya. Y si nosotros nos mantenemos orando, vamos a tener una vida de victoria. Cuando dejamos de orar, comienza el camino descendiente. Empezamos a bajar, y aún empiezan a aparecer aquellas actitudes carnales que antes teníamos. Aquel carácter horrible que antes teníamos, aquella dulzura que es producto. Oiga bien lo que voy a decir esta noche. Usted no me puede decir que usted es un excelente cristiano y un gran hijo de Dios si usted tiene un carácter horrible, terrible. No puede. Es inconcebible. No hay coherencia entre el cristiano. Tiene que tener un carácter dulce. Sí, pastor, pero si los demás me humillan, Cristo se dejó humillar. Si los demás me maltratan, Cristo se dejó maltratar. No hay opción ni lugar para un carácter horrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo empiezo de orar, empiezo a descender y empiezan los cuernos, los otros cuernos.
a crecer. Es decir, los cuernos del diablo. Usted deja de orar y los cuernos, decía ya por mi tierra, los cachos del demonio empiezan a salir de nuevo. Empieza la vida descendente. Empieza la vida para abajo. Y de cosas que antes usted no las haría, ahora que dejó de orar, empieza a hacerlas. ¿Me están entendiendo en esta noche? Aleluya. Cuando el Señor estaba con los discípulos allá en el Getsemaní, en la noche cuando él iba a ser apresado, él les había dicho en Lucas 22:41, dice que y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Aleluya. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero el Señor les dijo a ellos: velad, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esas fueron las palabras del maestro: orad y velad para que no entréis en tentación. Ahora, nosotros conocemos cómo siguió la historia, porque en lugar de orar, todos se durmieron. En lugar de orar, todos se durmieron. Luego, todos huyeron. En lugar de orar, todos se durmieron y luego huyeron. En lugar de orar, todos durmieron y luego huyeron. La persona que no ora tarde o temprano va a estar fuera de la iglesia. La persona que no ora tarde o temprano va a estar de nuevo en el mundo y haciendo las mismas cosas y peores que las que hacía antes. Y todo se debe al descuido de orar. Aleluya. Aleluya. Terminaron negando al Señor. Terminaron negando al Señor. Inclusive el que se creía muy seguro de sí mismo, Pedro, terminó negando al Señor. Y saben, en esta situación nos quiere encontrar nuestro enemigo, el diablo. Él está pendiente de que nosotros mostremos algún punto débil. El diablo no sabe lo que hay en mi interior ni lo que hay en su interior. Pero en el momento que usted empieza a llorar: ay, ya no puedo, ay, ya no aguanto, ahí está el montón de demonios. Y dijo: ya encontré el punto débil de este. Por eso, cuando usted está orando, en el caso por ejemplo de Ana, recordémonos que Ana, cuando estaba orando por el problema que tenía, dice que solo movía sus labios, nada más. Y nosotros no, a gritar como locos nos ponemos: ay, que ya no aguanto, ay, que ya no puedo, ay, que quítame esta carga, ay, que ya no soporto. El diablo te está oyendo. ¿Y sabes qué va a hacer? Le va a mandar a los demonios: vaya, ya encontramos su punto débil, ahora denle con todo ahí. Es decir, si el punto que ya no aguanta es que su hijo anda en drogas, métanle más droga a ese mono, métanle más droga para que esté más angustiada. Aleluya. Aleluya. Él no sabe lo que hay en mi interior. Pero cuando yo ya lo expreso, lo sabe. Por eso, cuando estoy en ese tipo de oración, simplemente usted sabe que Dios conoce aún nuestros pensamientos, y antes que la palabra salga de nuestra boca, el Señor la conoce. Aleluya. Por eso, en vez de decir: mira, Señor, cambia ese mono marihuano drogadicto que tengo, dígale: Señor, estoy viendo a ese mi hijo, Señor, yo no lo veo ahorita, lo veo en el futuro, predicando la palabra, lo veo ministrando, lo veo, aleluya, terminando sus estudios, lo veo aquí, lo veo allá.
Y el diablo dice, güey, ¿y esto? Pero Abraham se pone como que es loca o loco. Entonces, el enemigo no va a soltar. El enemigo va a mandar más demonios a que ataquen a esa persona por la cual usted está angustiado, angustiada, porque sabe que le encontró su punto débil. Aleluya. Pedro mismo va a escribir más tarde esta tremenda y seria verdad. ¿Por qué? Porque él lo había experimentado. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Bueno, él dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Simplemente a él se lo devoró. Él lo había experimentado, que el diablo lo devoró. ¿Y por qué lo devoró? Porque no oró. ¿Por qué lo devoró? Porque no oró. Y si usted no ora, lo va a devorar. ¿Cómo, pastor? Negando al Señor. Negando al Señor. Lo va a terminar usted negando, así como Pedro. Va a terminar negándolo. Aleluya. Y observen ustedes que aunque Jesse vio el compromiso de Eliseo, porque la gran pregunta que surgía en mi mente es, ¿por qué Eliseo no le aceptó los presentes a Naamán? Al fin y al cabo era un impío. Y lo que había recibido, el gran milagro, lo que le estaba dando no pagaba el gran milagro que había recibido. Pero ¿por qué no le recibió nada? Porque esto deberíamos aprender en los siervos de Dios. La palabra no se vende, ni los milagros se venden. Eso viene de arriba, es un don gratuito. Y Eliseo lo que quería era que esta persona conociera al único Dios verdadero. ¿Por qué razón? Porque en todos los templos paganos ellos tenían que pagar por algo. Tenían que dar dinero por algo. Por eso él venía cargado, porque él, según él, tenía que pagar por el milagro. Ahora se da cuenta que hay un Dios que no cobra, ni que sus siervos tampoco cobran. Aleluya. Entonces, digo yo, y ahí donde yo entro a mi cuarto punto. No solamente falta de oración, sino falta de compromiso. Falta de compromiso. Es decir, Eliseo estaba comprometido con el Señor, con Dios. Y por eso no va a aceptar regalos. Los regalos que Naamán traía. ¿Saben por qué? Porque él conocía la palabra. Conocía la palabra y se acordaba del padre Abraham cuando fue y derrotó a los reyes confederados y les quitó todo el botín de guerra que llevaban estos reyes. Y cuando llegó donde los reyes a los cuales le habían quitado este botín, ellos le quisieron dar a Abraham y él dijo no, para que mañana no digan que Abraham se enriqueció por medio de este dinero. Dijo, solamente el diezmo que le voy a dar a Melquisedec es todo lo que voy a agarrar, es todo, nada más, de ahí todo. Aleluya. San Pablo decía, estas manos me han bastado para comer. Estas manos me han bastado para darle de comer a los míos, decía, a su equipo evangelístico. Cuando está escribiendo a los Corintios, la segunda de Corintios dice, iré a visitarlos y no voy a hacer carga para ustedes, pondré de mis propios fondos para no serles gravoso, para que mañana no me saquen en cara que ustedes me dieron. Aleluya. Y como parece que muchos pastores y muchos evangelistas deberían escuchar este ejemplo de las Escrituras. Eso se llama estar comprometido. Y cuando uno está comprometido con Dios, Dios está comprometido con uno. Es decir, el compromiso es recíproco. Yo me comprometo con Dios y de repente tú no sabes, pero todo lo que Dios pone en tus manos que multiplica enormemente. Ustedes lo han visto ahora, cómo no hay escasez en sus hogares desde que Cristo llegó a sus vidas.
Aleluya. Jesse no tenía ese compromiso. No se comprometió con la causa divina. De Pedro, del apóstol, antes que pecara negando al Señor, leemos que le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Y que cuando llegaron a la casa del sumo sacerdote, él se quedó en el patio. Le seguía de lejos y se quedó afuera en el patio, así como los que se quedan en el pasillo. Yo sí de algo, con mucho respeto a los que se sientan allá atrás, pero si yo fuera miembro, que no fuera pastor, yo estuviera en las primeras sillas sentado. Yo no estuviera allá sosteniendo la pared. Es decir, si no es diácono, si son diáconos tienen que estar de pie, no hay para dónde. Pero algunos como que quisieran que entre más atrás, más atrás. Hay algunos inclusive que habiendo acá hasta van a sacar sillas de allá para sentarse allá atrás. ¿Cuál es la pila de estar en la sombrita? Esto no es cine. En el cine si uno buscaba lo más oscurito y lo más escondidito. Pero esta es la casa del Señor. Aleluya. Ahora, esta frase de Pedro, que lo seguía de lejos, que estaba afuera en el patio, nos ilustra la situación espiritual de Pedro. Justo antes de caer, el apóstol le seguía de lejos. Justo antes de caer, él estaba afuera, no estaba dentro. Aleluya. Cuando venimos a la iglesia, yo vine a adorar a Dios. Y aunque haya muchas ventas de comida, eso es para después del culto. Primero adorar a mi Rey y a mi Señor. Aleluya. Unas horas antes, el apóstol Pedro había dado testimonio de que estaba dispuesto a sufrir todo por el Señor. Que si el Señor iba a la cárcel, él iba a ir a la cárcel con él. Que si al Señor lo mataban, él iba a morir con el Señor. En Lucas 22:33. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ni cárcel ni muerte, lo negó. ¿Por qué? Porque lo seguía de lejos. Y estaba en el patio en vez de acompañarlo, estaba en el pasillo. Miren, los diáconos ya platicando están, miren. Hasta aquí se les oye la gran conversación que tienen y con todo el volumen. Aleluya. Aleluya. Y esto suele suceder a todos los cristianos. Cuando comenzamos muy cerca del Señor. No nos perdemos ningún culto. Saltamos como loquitos alabando al Señor. Nos entregamos al todo. Y poco a poco la gasolina empieza a escasear. Y empezamos para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Por eso le dijo allá en el libro de Apocalipsis: tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. El primer amor, que uno se acostaba y se quedaba dormido de rodillas, hincado a la orilla de la cama. A mí me pasó varias veces. Y ya después uno solo se tira a la cama. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque todo... Y nos dormimos. En la mañana, al solo que nos levantábamos en nuestro primer amor de rodillas,
Y cuando uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque uno quiere estar solo de rodillas para estar hablando en lenguas. Así que uno se tira y quiere volver a sentir aquello. Pero luego empieza para abajo. Y nos alejamos. Nos alejamos. Y muchas veces está en un camino. Escuchen. Cuando dejamos el camino del Señor, estamos en un camino paralelo con Él. ¿Do you know the meaning paralelo? Que van a la par. Es decir, uno no siente extraño porque viene a la iglesia. Uno no siente extraño porque todavía escucha radio Ebenezer. Uno no siente extraño porque todavía canta coros. Pero uno va no en el camino correcto, sino en el camino paralelo. Cuando me salgo de la voluntad de Dios, ya no voy en el camino de Él, sino que voy en un camino paralelo, donde creo, pienso que estoy caminando con Él, pero no, estoy caminando en un camino paralelo con Él. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Esto sucede como cuando convergen las líneas del tren. ¿Se han fijado ustedes que en el centro de Dallas convergen las líneas del tren, que todas juntitas, que los ferrocarriles llegan y se ponen todo junto, pero luego cuando ya salen de ahí de la central, las líneas se empiezan ¿a qué? A separarse. Y la que va para el norte va para el norte y la que va para el sur va para el sur. Así que muchos van por un camino paralelo, pero poco a poco la línea se empieza a alejar y alejar y alejar y alejar y alejar. Aleluya, aleluya. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Que ya mi servicio en la obra del Señor es cuando tengo tiempo. El venir a la iglesia o el asistir a una reunión familiar es cuando tengo tiempo o cuando me da la gana. ¿Cuántas veces escuchamos decir, es que no tengo ganas? No estoy hablando cuando quiere estar con su esposa, no. Estoy hablando de ir a la reunión familiar, estoy hablando de ir a alabar al Señor y que escuchamos esa expresión, es que no tengo ganas. Esto no se trata, mi amigo, mi amiga, de tener ganas. Esto debe ser algo que arde en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de estar todos los días en la casa del Señor. ¿Saben ustedes que aquí nosotros nada más tenemos servicio miércoles, viernes y domingo? 3 días. En mi país, donde yo vengo, y recuérdense que el día de ayer estuve cumpliendo 44 años de ser pastor. 44 años de estar predicando la palabra del Señor el día de ayer. 44 largos años. Hoy me hablaron que me iban a dar una condecoración, me estaban invitando. Lo dejé pendiente, le digo, no, hasta que cumpla los 50, si es que el Señor me permite llegar a los 50. Ahí sí le dije, condecóreme todo lo que quieran, pero 44 años creo que todavía la hago. Porque eso era como ya darme la despedida. Entonces, pero allá en nuestros países, culto el lunes, culto el martes, culto el miércoles, culto el jueves, culto el viernes, culto el sábado, culto domingo por la mañana, domingo por la tarde. Todos los días. Y por eso es que uno cantaba, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. De ahí salió ese culto. Hoy tendríamos que cambiarlo. Yo me gozo miércoles, yo me gozo viernes, algunas veces el domingo. O si no, cantarles a aquellos, ahí solo viene domingo en la mañana y se ausenta toda la semana. ¿Y cómo se llama? El hermano Arturo. Esta es la historia que les quiero contar. Por favor, hermanito, no te vayas a enojar. Como venías a la iglesia al comenzar, pero poco a poco te empezaste a enfriar. Hasta de rack me salió. Aleluya. Bueno, tercero, hoy, del punto de hoy, 5 de lo que traemos de los pasos de la caída de Jesse. Ocio.
Ese fue otro problema de él, el ocio. Como Jesse, una persona que no hace nada, pues, es una persona ociosa. Para los que no entendieron el término, porque algunos están rascando la cabeza. Ocio, una persona que no hace nada, que no hace nada. Como Jesse estuvo sin hacer algo útil, tuvo tiempo para maquinar y luego hacer lo incorrecto. Hoy sí, preparémonos porque viene un garrotazo al cuello. Aleluya. Inclusive cuando Eliseo lo llama en la casa para saber de dónde había venido, él dice: no, yo no vengo de ningún lado, yo no he estado haciendo nada. ¿Y usted qué trabaja? Le dijo: en nada. Y usted le dijo al otro: soy su ayudante, le dijo. Yo no entiendo cómo hay gente que vive todos los días sin hacer nada. Sin hacer nada. Y van a ver ustedes que el que no hace nada anda estorbando al que hace. Hello. Hello. ¿Y qué estás haciendo? Yo te he acostado. Es que como está lloviendo, fíjate. Ajá. ¿Y la perrita que te regalé? Dios mío. Y la otra persona está cocinando, la otra persona está allí haciendo trabajo. Escuchen lo que voy a decirles. Como es comúnmente conocido, el ocio es el taller del diablo. Es la cocina del diablo. La persona que no hace nada, el diablo trabaja terriblemente en el corazón de esa persona. Aleluya. Y usted me puede decir: pero es que yo paso escuchando coritos y paso Usted es un garagán o una aragana que está mal utilizando el espacio en este planeta Tierra. No merece estar en este planeta Tierra si usted es un garagán que no hace nada. Porque todos venimos para hacer algo a esta tierra, contribuir en algo. Hay mucho que hacer. Yo me emociono cuando en las tardes veo a los abuelitos, a las abuelitas que llevan a sus nietos saliendo de las escuelas y en las mañanas los llevan y luego los pasan por los ice cream, Dios mío, haciendo algo. Y usted, jovencita, jovencito, y sin hacer nada, yo creo que le debería de dar vergüenza. Aleluya. Es que hoy amanecí sin ganas de cocinar. Dios, ¿me están oyendo? Aleluya. Aleluya. Bueno, al no tener algo que hacer, algo útil, algo bueno, en qué enfocar la mente y las fuerzas, uno se enfoca en cosas indebidas y negativas. ¿Están aquí todavía? Un ejemplo clásico es el rey David. Sus soldados peleando en la batalla y él tomando una siesta. Tomó café, se agarró un pedazo de quesadilla salvadoreña y luego se acostó. Como se sentía aburrido, salió a caminar por la azotea del palacio. Y luego había una mujer que, pensando que todos los hombres andaban allá peleando en la batalla, dijo: nadie me va a ver. Salió a la parte de atrás de su casa
probablemente. Y sí que tenía lo de ella, la mujer no. Porque cuando David la ve que se está bañando, cerró los ojos, pispilió. Dijo, wow. Dijo, ¿quién es? Le dijeron, Betsabé. Wow, Betsabé, la mujer de Urías. Ese Urías sí tuvo suerte, dijo. Tráiganmela. Ustedes conocen la historia. Terminó pecando con ella, con Betsabé, y cometió un asesinato. Prácticamente fue el autor teórico, intelectual de un asesinato. Tuvo consecuencias el estar de haragán, el estar sin hacer nada. Ay, Dios mío, porque viene hoy miércoles a la iglesia. Aleluya. Lo peor que tú puedes hacer es quedarte tirado panza arriba en la cama o en el sillón de tu casa sin hacer algo, o en tu carro, en un parque sin hacer nada útil, y generalmente con el celular. Así como alguien que llegué yo a una tienda y él estaba comiendo ahí en la entrada de esa tienda un fiesta. Y estaban entrando toda la gente y él no sabía que yo lo estaba viendo, ¿va? Y estaban entrando todas las mujeres a comprar y él hacía. Pasaba otra, hacía. Luego pasaba otra, hacía. O sea, estaba dándole calificación a todas. ¡Qué vida más miserable, Dios mío! Y aunque sea como chiste que lo digo, pero una vida miserable. Aleluya. Viendo a todos los troles. ¿Saben ustedes que hay gente que de eso trabaja, de trolero en las redes sociales? De defender a un personaje, a un político, a un líder espiritual o lo que sea. Los troles. Se habla que El Salvador, el presidente Bukele, tiene más de 20,000 o no sé cuántos miles de troles que están apoyándole en las redes sociales para levantar su imagen, para que las cosas, para que él se vea muy bien. Pero no solamente él, otro montón de líderes, presidentes, y todos tienen sus troles, y ahí está uno leyendo el montón de mentiras. Aleluya. Aleluya. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando usted está con ese teléfono? Jesús dijo que que adulterio no es solamente es acostarse con una mujer, sino que dijo el Señor que con solo que la mires y la desees, ya adulteraste con ella. Me dijo un hermano, pastor, ¿y cómo hago? Me dijo. ¿De qué? Le dije, que en mi Facebook, me dijo, así me dijo, en mi Facebook solo mujeres semidesnudas aparecen. Le dije, simplemente le digo, porque estas redes sociales siguen lo que a usted le gusta, le digo. Si usted lo que le hace clic con el dedo son flores, le van a salir solo flores. Si usted lo que le hace clic ahí es cuando salen cantando los dúos cristianos evangélicos, solo dúos cristianos le van a salir. O si sale alguien que está predicando solo predicaciones, pero de repente vio un volado que le llamó la atención, semi vestido, y le dio clic, ya se lo llevó el diablo. Porque luego solo volados de eso le van a salir. Y entonces, ¿cómo hago? Me dijo, es que si una vez vi una y le di clic, ahí estuvo el problema. Por eso ahora saben que a usted le gustó ver eso y por eso le salen. Por eso le salen. Me dijo otro, a mí solo Zúñiga me sale, el mentado apóstol Zúñiga mentiroso de Honduras. Le dije, es que usted lo ve.
Cada vez que usted lo ve, que lo termina viendo, el reel que sale, le digo, él solo de eso le van a mandar. El otro me dijo, solamente me sale aquel que está ahí comiendo, le dan cotas. Entonces le dije, simplemente si usted le da clic, solo de eso le va. Pero si usted le da clic a Iglesia Cristiana Ebenecer, solo video de Iglesia Cristiana Ebenecer va a estar viendo allí en las redes sociales. Aleluya. Yo como solo carro veo, solo carro me salen. O cosas antiguas. Cosas antiguas. Relojes antiguos, floreros antiguos. Tengo una colección de cosas viejas. Bueno, ¿qué es lo que digo? ¿Cuál es el punto? Dijo el libro de Proverbios 23:7. Aquí voy a terminar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe. Te dirá, bueno, la primera parte nada más. Mas cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como es nuestro pensamiento, así somos. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo en esta noche? Ahora, yo sé que esta palabra en algunos solamente va a deslizar, pero benditos aquellos que la van a aplicar en sus vidas. Todavía nos quedan 3 pasos por los cuales Jesse terminó caído. Primer paso, descuido de la palabra de Dios. Segundo paso, no, confianza en sí mismo. Tercer paso, descuidó la oración. Cuarto paso, no había compromiso en él. No había compromiso. Imagínense el caso mío, llevo 44 años en el Señor. Si no me hubiera comprometido, yo ya no estuviera haciendo esto, yo no estuviera acá, para nada, absolutamente para nada. Pero yo adquirí un compromiso no con los hombres, adquirí un compromiso con Dios. Y lo quinto dije, el quinto paso él, que no estaba haciendo nada. Y el que no hace nada es un taller de Satanás. La persona que no hace nada es cocina de Satanás. Está maquinando cosas, pensando cosas. Que el Señor tenga misericordia. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Y espero, Señor, que tomemos muy, pero muy en serio. Especialmente porque Jesse, Dios mío, tenía todo el material para triunfar. Para haber llegado a ser un tremendo profeta tuyo, un tremendo siervo tuyo, Señor. Y terminó fracasado. Terminó en fracaso su vida. Señor, tú nos has mostrado a nosotros misericordia. Y nos has dado tantas herramientas. Nunca permitas que nuestra vida termine en fracaso. Danos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.